¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nueva edición de Hola Doctor, como todos los sábados aquí en la pantalla de Canal 7. Hoy vamos a hablar con dos altos directivos de hospitales de Bahía Blanca, porque más allá de la situación que le toca vivir a la gente en general, también no la están pasando bien los establecimientos sanitarios aquí de Bahía Blanca y por supuesto que de la región. Ahora vamos a hablar con el amigo Francisco Nardelli, director del Hospital Italiano Regional del Sur. Francisco, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. Bueno, ya casi llevamos un año de pandemia, ¿no? Nadie pensó en su momento que esto iba a durar tanto. Sí, y yo creo que estamos a punto de atravesar un año crucial, Sí, porque, digamos, el análisis de las cosas que están sucediendo hacen prever un año complejo desde el punto de la gestión desde el prestador de salud para el escenario de pandemia que se va a vivir en el 2021. tal cual. Sí, sí, esa es la sensación que da. ¿Cómo han venido llevando la pandemia desde que comenzó allá por marzo del año pasado? Mira, nosotros como institución tuvimos la ventaja de haber, en base a lo que veíamos de Europa, sobre todo de Italia Sí, y España, la ventaja de haber movido primero, digamos, en el claro. sentido de Sí, que cuando llegó el COVID a Bahía Blanca en serio, ya teníamos armada la guardia externa sobre contenedores fuera del hospital, habíamos podido desarrollar un montón de protocolos para evitar, que se contagie el personal de salud que atendía a los sospechosos COVID en un claro. principio, verificando. Pudimos modificar la estructura interna del hospital para generar áreas estancas, o sea, en unas para mantener el COVID adentro, en otras para mantener el COVID afuera, pero digamos, tuvimos que modificar la estructura edilicia del hospital sin grandes inversiones y Sí, sin claro. pero por ejemplo generando tabiquería de Durlock, agregando aberturas, interrumpiendo circulación. Y eso nos permitió atravesar un año de COVID sin brotes internos en el hospital. O sea, Ajá. hubo personal del hospital afectado en todos lados y ahora que hay circulación viral, te diría, Sí, sí, post vacaciones tuvimos gente post las fiestas, post vacaciones, que por claro. contagio y circulación social se contagió y hubo que aislarla. Igual, desde el punto de vista ese, nos permitió aprender, nos permitió definir procedimientos y protocolos que hasta acá han hecho que dentro del hospital no se contagie nadie, ni personal del hospital, ni pacientes que han venido al hospital. Hemos Claro. podido, te digo, trabajar con bastante seguridad. Ya hemos podido operar, hemos podido atender otras patologías más allá del COVID, sin que se verificaran contagios internos. Claro. Ahora, Correcto. Sí, ¿qué nos preocupa hoy? sí. Estamos en verano, todos pensamos que en verano COVID iba a bajar, y lo único que bajó por ahí es la edad de los internados, Claro. pero el número de contagios que se está fijando en Bahía Blanca es como el del pico de julio, Es agosto. cierto, O es sea, cierto. ¿y qué hace prever esto? Como no se está hisopando población, o sea, nosotros estamos detectando al que dice, mire, me parece que tengo COVID, o que llama, o que va a un hospital. O sea, nos está hisopando población, no sabemos realmente cuánto contagio de COVID hay en la sociedad hoy, Sí, cuántos son los portadores, digamos, asintomáticos, o gente que lo atravesó como una gripecita, o que se convenció sí, que era un resfriado. O sea, porque encima es un virus que da, yo no soy médico, ¿no? Pero sí. que da distintos síntomas
dependiendo a la persona que afecta. Claro, claro, seguro. Entonces hace también muy difícil, incluso para la misma gente, salvo el que lo toma con mucha responsabilidad y al primer síntoma verifica, que uno detecte si realmente uno tiene COVID o no. Y esto hace suponer que vamos a entrar en un año, cuando empiece la época que históricamente la población se ve afectada por gripe, se ve afectada por neumonía, por enfermedades respiratorias, el COVID va a estar presente en gran número y llegamos con los mismos hospitales, los mismos respiradores, las mismas camas, agotado de un año de pandemia. O sea, vamos a enfrentar más casos con menos recursos, te diría, o los mismos recursos físicos y un recurso humano desgastado, agotado y con poca claridad. Yo creo que igual el tema de la vacunación es importante, por lo menos al personal de salud le va a dar más tranquilidad. O sea, seguro. Ir a trabajar en contacto con pacientes con COVID vacunado no es lo mismo que ir como fuimos el primero, que era en una situación de alto riesgo, porque muchas veces lo que no se entiende, porque en el fondo yo entiendo al televidente que dice, bueno, todos estamos expuestos a contagiarnos COVID, es más, el día no se contagió en un hospital, se contagió o en el supermercado, o en la familia. O sea, hay muy pocos casos de contagios intrahospitalarios. Pero, ¿qué pasa? Lo que hay que tener en cuenta, y que han fallecido profesionales de la salud, lamentablemente, pasado, que un factor que eleva el riesgo de una complicación con COVID es la carga a la que uno se encuentra expuesto. Entonces, el personal de salud que atiende gente afectada por COVID de gravedad, porque el que no la pasó en la casa, después la carga viral mucho más alta. Entonces, bueno, ese estrés, esa cosa, con, digamos, la vacunación del personal de salud debería, digamos, mitigarse. No te digo que desaparece, pero bueno, mitigarse. Y el otro factor que agrava, ahí sí, más a las instituciones, pero influye también en el personal de salud, es la incertidumbre económica. Sí, seguro. Es todo un problema. O sea, entra a un año donde los costos de medicamentos, de insumos, de servicios se incrementaron y lo percibimos en las instituciones de salud, los prestadores de salud, obras sociales. Es lo mismo o menos. Casi no siguió una ajuste ni por inflación. Entonces, realmente vamos a entrar a un 2021 muy complicado, con menos recursos económicos también. Entonces, bueno, es un año difícil. Nosotros estamos tratando de aprovechar el veranito para darle descanso a la gente, tratar de puedan tomarse las vacaciones, etcétera, pero vamos a enfrentar un año muy complejo. Ustedes, las distintas instituciones, han hecho una presentación ante las autoridades respecto, planteando esta situación. ¿Qué resultados esperan? ¿Esperan resultados? Sí, algunos ya se dieron. O sea, hay que reconocer que el Estado, así como te decía, las obras sociales, las prepagas, las principales como PAM y IOMA, que dependen del Estado, no ajustaron los valores que le pagan por prestaciones al mundo de los prestadores de salud, a los efectores de salud, pero en compensación, como a otros sectores de economía, habían generado el ATP. Fue una ayuda indispensable. No hubiéramos sobrevivido el 2020 sin ATP. Sale esta nota de FECLIVA fue cuando el Estado dice, hasta acá llegué con el ATP.
Y cuando el análisis del REPRO, que es un plan alternativo o distinto para sostener la actividad económica en pandemia, arrojaba que iba a haber un aporte mucho menor, sustancialmente menor a lo que era el ATP. Eso hace que mejoró. No estamos en los órdenes del ATP, pero el REPRO hoy para el sector hospitalario está mejorado, y trajo, digamos, un poco de paz y de tranquilidad. Pero realmente todavía la discusión y la negociación con todos los prestadores de salud, con las obras sociales y las prepagas, etcétera, veremos. Y realmente del análisis que hacemos de los distintos hospitales privados, sobre todo, es que en este escenario los números no le están cerrando a nadie. Entonces, el problema es cómo prestar un servicio semipúblico, porque en el fondo la salud no la garantiza privados, en teoría garantiza institución. Cómo prestar un servicio semipúblico en un contexto de pandemia y en un contexto de muy bajos recursos y de necesidad de reajuste laboral. Por el otro lado, nadie discute que el personal de salud merecería haber tenido una área, haber tenido una compensación tal vez mayor a las que tuvo. Pero bueno, el problema es ¿con qué? Porque no es que a los hospitales nos mejoraron los ingresos y nosotros no queremos redistribuir. Nosotros no nos mejoraron los ingresos y cero hacia el personal de salud mayores recursos. Entonces, bueno, una situación muy compleja desde el punto de vista de la empresa, te diría. Desde el punto de vista de la salubridad, difícil porque no estamos mejor que hace un año. Hemos aprendido, hemos procedimientos, pero si pasa lo que pasó en Europa, que la segunda ola es más agresiva que la primera, va a ser un año muy difícil. Francisco, te agradecemos mucho el panorama, seguramente en otro momento lo vamos a retomar. Ojalá que sea un año mejor, aunque hay ciertas dudas. Te mandamos un abrazo grande y gracias por atendernos. Bueno, gracias David y siempre a disposición. Muy amable. Era Francisco Nardilli, director del Hospital Italiano, planteando cuál es la situación de este establecimiento que como otros tantos privados o públicos están pasando una situación bastante complicada. Vamos a hacer una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem.
Desde Avenida Alem 222. Tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Segunda parte de Hola Doctor, vamos a hablar ahora con el doctor Pablo Casela, que es el vicedirector del Hospital Matera. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, David, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bueno, ¿cómo están en el hospital, ¿no? A esta altura en materia de internados, de personas en tratamiento, hay gente en terapia, ¿cómo están? Bueno, sí, ha aumentado un poco estos días. Tenemos casi el 70% de ocupación en la terapia intensiva y también un 70% en la sala de aislamiento COVID. Nunca es como la vez anterior, que estábamos completos y tuvimos que usar otras áreas del hospital, pero sí, fue aumentando el número. Y hoy tenemos unos 70 casos en seguimiento telefónico, de los cuales 60 son positivos, el resto son sospechosos y están a la espera del resultado del hisopado. Claro. Te quería preguntar, ¿cómo es el seguimiento ese telefónico? ¿Cómo lo hacen? ¿Hay una persona que tiene síntomas y ustedes la van siguiendo, la van llamando? ¿Cómo es? Claro, nosotros tenemos dos formas. En la mayoría de los casos los pacientes vienen a la guardia, ahí se establece si el médico de guardia establece si son sospechosos o no. Los pacientes que son sospechosos se evalúa si ya están para hacer el hisopado, no siempre se hace de inicio, a veces tenemos que esperar 24 o 48 horas hasta que florezcan bien los síntomas y tener mayor rédito con el hisopado. Y también a la guardia se decide si se internan o no. Correcto. Los que se internan pasan al área de aislamiento del hospital y los que se deciden un seguimiento ambulatorio donde tenemos 4 médicos que cargan de hacerlo todos estos pacientes. Son los que... 4 médicos encargados del seguimiento. Le dan la noticia. Correcto. Exactamente. Además, tenemos 2 enfermeros que están respondiendo consultas. Claro, correcto. Pablo, ustedes notan, por supuesto, que se ha evolucionado en el tratamiento, en la consideración del COVID-19, ¿no? Es decir, antes directamente todo se internaba, todo era más complicado y ahora es como que le van encontrando un poco la vuelta en general. Sí, por supuesto. Hoy conocemos bastante más sobre el virus y la forma de diseminación. Hoy ya pudimos establecer algunos parámetros para saber si los pacientes tienen o no las herramientas suficientes en sus domicilios para aislarse, y eso ha sido muy importante porque eso hace que el hospital esté en mejor condición. Además, esto de haber agregado este seguimiento telefónico que no teníamos hasta hace unos meses atrás, también fue muy importante. Claro. ¿Cómo ves en general, estamos ya en febrero, cómo ves la situación de la pandemia en general? ¿Se ha notado como un rebrote? ¿Te parece que seguirá subiendo? ¿Cómo lo ves? En función inclusive de Europa, ¿no? No, seguro. Hubo un rebrote que se vio fuertemente en enero. En febrero también hay muchos casos, pero es como que la curva se fue aplanando, quedó alta, pero se fue aplanando. Suponemos que va a haber unos días que quizás tengamos algún descenso, pero estamos preocupados cuando llegue el invierno. A medida que nos vamos acercando al invierno, una de las cosas que pueden ocurrir es como ocurrió en los países europeos, donde tuvieron un brote realmente fuerte. Nosotros esperamos eso, por eso nuestro hospital permanece siempre en alerta. Nosotros tenemos la misma forma que meses atrás, es decir, mantenemos los bloques de trabajo. Nuestros trabajadores trabajan 5 días, al 5.º día salen del hospital y entra todo un equipo nuevo. Esto tiene un doble objetivo: evitar los contactos horizontales y además que tengan más días de descanso.
ya que descansan 5 días completos, cada 5 trabajados. Y mantenemos todavía nuestra área de salud mental para trabajar con el personal. Nuestro personal ya desde el inicio de la pandemia cuenta con una psicóloga justamente para manejar este estrés y esta angustia que es a veces superior a la física. Sí, seguro. Sí, además es un gran cansancio, provoca todo esto, ¿no? Esto nos agotó mucho a todos. Es todo el día, estar pendientes. Hay un montón de lugares del hospital, hemos tenido que establecer los triage. Los triage es la puerta de entrada, tanto de pacientes como de acompañantes, donde ahí se empieza a definir hacia qué lugares del hospital y qué es lo que va a ocurrir con ese paciente. Sí. Todo eso imagínense que es con pacientes potencialmente sospechosos, o sea que ya desde que el paciente toma contacto con el hospital, ya se desencadena todo un gran sistema que tiene alto estrés personal, desde las personas que lo reciben y tienen la primer charla, el primer contacto, hasta los médicos y enfermeros. La verdad que es uno de las cosas que nos ha creado más y más angustia en el personal. Claro. ¿Qué ha pasado con el resto de las patologías? Porque tiempo atrás me encontré con un cirujano y me decía, ahí estoy tratando de ver cómo hacer para operar a determinadas patologías precisamente, porque o opero las más complicadas y otras las voy manejando por el temor precisamente a que una persona que se pueda llegar a contagiar de COVID, ¿no? Sí, sobre todo al inicio, cuando menos conocíamos del virus, fuimos muy restrictivos. Y todo aquello que pudiera esperar, nosotros lo pusimos en espera. A medida que fue pasando el tiempo y mejoramos los protocolos, mejoramos la cantidad de insumos. Ustedes piensen que al principio, David, era muy complejo conseguir cualquier tipo de insumo para protección personal. Ahora estamos con muy buenas, y eso nos permitió en forma progresiva ir resolviendo toda aquella patología que teníamos en espera. Claro. Con lo cual, hoy ya nuestro quirófano no solo está operando pacientes exclusivamente de urgencia, sino que ya empezaron paulatinamente a realizar todo ese trabajo, esa demanda contenida que teníamos, contenida que tuvimos que poner en valor ahora. Así que a medida que pasan los días nos vamos acercando ya cada vez más a la normalidad, entre comillas, porque sigue habiendo algunas cosas en el hospital, como yo te decía, el triage, los cuidados, la nueva circulación. Pero hoy te diría que lo único que estamos intentando disminuir es la circulación interna. Es decir, que tenemos algunos retrasos todavía en todo lo que son estudios de diagnósticos por imágenes, donde la gente tiene que esperar un tiempo, pero todo el resto de la patología habitual se va a resolver casi normalidad. Claro. Pablo, la vacunación ha traído una cuota de alivio entre el personal, me decías. Sí, la vacunación para nosotros es la gran esperanza de salir progresivamente de esta situación de pandemia. Nuestro personal destinado a las áreas COVID hemos tenido un alto índice de vacunación. Claro que falta vacunar todavía personas, trabajadores y trabajadoras, pero los que están destinados a las áreas sensibles del hospital ya en un gran número están vacunados. Con la primera y con la segunda. Claro, no está todo pero bueno, he tenido una buena cantidad de pacientes, de trabajadores que han ido tanto al Hospital Pena como al Hospital Municipal. Correcto. Y ahí te comento, excelente en ambos lugares. Sí. Han montado dispositivos, se realiza no solo la vacunación, sino que hay una muy buena contención de todas las personas que han ido a vacunarse. La información ha sido siempre muy clara.
nos han llamado previamente para confirmar los turnos, así que en eso creo que está saliendo muy bien. Claro que nos gustaría que esto fuese mucho más rápido, más masivo, pero bueno, hay que adaptarse a la situación que vivimos hoy, y yo creo que han hecho un muy buen uso de las vacunas que han llegado, de las instalaciones que han destinado para eso, así que estamos conformes con esa situación. Seguro. Pablo, te agradecemos mucho, te mandamos un gran abrazo, saludo a toda la gente allí del hospital. Bueno, como no, les transmitiré los saludos. Gracias a ustedes. Te mando un abrazo. Era el doctor Pablo Casella, vicedirector del Hospital Matera, hablando de bueno, cómo es la situación allí dentro de ese establecimiento. Tanto el doctor Matera como el amigo Nardelli van a recibir un presente de Brix que está ahí en Roca 97. Nosotros nos vamos a reencontrar exactamente en una semana. Hasta entonces.